Hola amigos y amigas animalólogos del mundo de YouTube, sean bienvenidos a Nota Animal. Hoy voy a intentar explicar un concepto veterinario que es la piel con 4 niveles de dificultad. Vamos a ver. Primero tenemos que entender qué es la piel. Vamos a empezar entonces por lo más sencillo, por lo más fácil. Vamos a entender cuál es la función de la piel. Imaginemos un organismo. Dibujemos aquí un hermoso perro. Necesito unos dientes. Muy bien. Tenemos aquí un organismo, digamos que esto es un perro. Tienen que usar un poco su imaginación. Y resulta que este organismo está compuesto por varios sistemas que están entrelazados entre sí y que le permiten funcionar apropiadamente. Pero necesitamos algo que lo proteja del exterior. En el exterior hay virus, hay bacterias, hay microorganismos que pueden atacar o destruir ese delicado equilibrio que se encuentra dentro de este perro. Por ejemplo, ya que estamos en tiempos de pandemia, pues uno de ellos podría ser el COVID-19, pero en este caso no aplica. Entonces los organismos se crearon una capa protectora, al mejor estilo de Superman, que se encarga de aislarlos de ese mundo y mantener protegido todo lo de adentro. Entra cuchillo, salen las tripas. Algo así o muy parecido a gran escala a lo que tienen las células. Una célula tiene un núcleo y tiene una membrana que se encarga de protegerlo de su mundo exterior. La piel es como la membrana celular de todo un cuerpo o de todo un organismo. Por eso es que la piel, al contrario de lo que muchos pensaban, es el órgano más largo de todo el cuerpo. Sin embargo, si la piel aislara completamente a este organismo del mundo exterior, lo más probable sería que muriera, porque no podría aprovechar todo lo que tiene el ambiente para darle, por ejemplo, la comida. Entonces, en esa malla protectora existen algunos orificios, huecos, esfínteres, espacios que permiten que entren cosas del exterior en contacto con toda la maquinaria interna que tiene este organismo para que pueda vivir feliz. Muy bien, uno de ellos, por ejemplo, es la boca, ¿cierto? O el ano, siendo orificios de entrada y de salida del tubo digestivo por el que entran alimentos y salen desechos, solo por mencionar alguno, porque tenemos que pensar también, por ejemplo, en las fosas nasales que permiten que entre oxígeno para que salga luego dióxido de carbono en conjunto con muchas otras cosas. Así, la piel puede proteger al organismo de todo lo malo que está fuera, pero también puede dejar que todo lo bueno del ambiente ingrese y ayude a que este perro crezca feliz y crezca contento. Ahora, la piel no solo deja entrar cosas a través de esos orificios, también a través de cosas que entran en contacto con ella misma, permite que cosas entren o salgan. Una, por ejemplo, que se les puede ocurrir es el sudor. Si estamos hablando de un caballo. Es decir, a través del sudor, esa piel elimina sales y elimina agua que ayudan a que se refrigere la temperatura de ese organismo por dentro. Pero no todos los animales tienen la misma capacidad. Por ejemplo, perros y cerdos no tienen la capacidad de sudar, por eso tienen que regular su temperatura con cualquier otro sistema, es decir, cualquier otro orificio que salga del cuerpo. En este caso, por la respiración, y los perros la realizan a través del jadeo. Esa es la función básica de la piel en cualquier especie animal. Bien, ahora que entendemos una de las funciones básicas de la piel, ahora vamos a ver que la piel es como los ogros. Los ogros tienen capas, las cebollas las tienen, ¿entiendes? Es decir, que la piel no es una sola lámina, sino que está compuesta por varios componentes. Entonces vamos a hacer una idea de que esto es una placa histológica de la piel, es decir, un corte donde podemos observar las partes más pequeñas de este tejido. Y lo primero que vamos a encontrar es que esta piel se divide en 3 capas principales o 3 capas grandes, que van a ser así, así y así. La capa más externa de estas se va a llamar
Epi significa arriba o sobre y dermis, ¿cierto? Es decir, es la capa que está sobre la dermis. La capa de más abajo se va a llamar hipodermis. ¿Por qué? Hipo viene de debajo de o abajo de la dermis. Entonces les voy a regalar 5 segundos para que me digan cómo se llama la capa de la mitad. Exactamente, la capa de la mitad va a ser la dermis. La epidermis va a ser el lugar que está en mayor contacto con el mundo exterior. Es decir, va a ser el lugar que tiene, por ejemplo, los poros, que son pequeños orificios que se encuentran en la epidermis, como también la salida de los folículos pilosos, es decir, imaginen que esto es un hermoso pelo, así como los orificios de salida para las glándulas. Volviendo al ejemplo de los caballos, las glándulas sudoríparas, es decir, solo el orificio por donde sale el sudor. También va a tener una inervación. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente nervios que permiten que esa piel sepa qué está sucediendo afuera, es decir, el sentido del tacto. Nervios libres que permiten sentir dolor y sensación de tacto, como nervios más especializados que permiten sentir calor, opresión, etcétera, etcétera, que los veremos más adelante. La dermis, por su parte, va a tener los cuerpos glandulares, como por ejemplo de glándulas sebáceas o de glándulas sudoríparas, en el caso de los animales que las tengan. Y desde allí es donde se va a crear todo el contenido que va a salir directamente hacia la epidermis a realizar su función. También va a poseer los folículos o los lugares en los cuales empieza el nacimiento del cabello. Por último, en la hipodermis, junto con otra cantidad de cosas, vamos a tener que tenemos depósitos de grasa, así como el soporte vascular, es decir, venas o arterias, que se encargan de llevar la mayoría de la nutrición necesaria para esta piel. Obviamente, de estas venas van a salir por aquí vénulas y arteriolas pequeñas que llevan suministro hacia las capas más externas de la piel. Entonces, en este nivel vamos a entender que la piel, además de proteger completamente a un individuo, de permitir que entre y que sale de este mismo, de funcionar como barrera mecánica, también está dividida en varios segmentos, siendo epidermis, dermis e hipodermis. Bueno, ahora en este nivel vamos a irnos mucho más adentro de la piel, vamos a verla todavía en más detalle y vamos a conocer cómo están compuestas cada una de esas capas anteriores. Vamos a hablar primero de la epidermis, que como dijimos hace un momento, se llama epidermis porque está encima de la dermis o sobre. Ya entenderán entonces de dónde viene la palabra epidídimo. Si lo sabes, déjalo en los comentarios. Si fuésemos a dibujar la epidermis a nivel histológico, va a estar compuesta en la mayoría de los mamíferos por las mismas capas o los mismos estratos, se llaman en la epidermis. Vamos a tener primero un estrato que se llama un estrato basal, que regularmente son células que tienen una disposición algo parecido a esto, obviamente mucho mejor dibujadas en la vida real, pero me entienden más o menos. El estrato basal son células más que todo alargadas y células que tienen una capacidad de replicación bastante alta. Son células normales, células con núcleo que empiezan a reproducirse. Ese sería nuestro estrato basal, de base. Pero resulta que estas empiezan a reproducirse y empiezan a cambiar un poco su forma. Dependiendo de la especie, estos nombres van a variar un poco, pero todo es lo mismo en esencia. Son estratos que se funcionan y se comportan de una manera muy similar. Tenemos entonces ahora estrato espinoso. Y ven que las células ya no tienen forma alargada, sino que tienen una forma un poquito más esférica, más amorfa, si lo pueden decir, algo así como un dito. Y este lo vamos a llamar nuestro estrato espinoso, por la misma forma de conformación de esas células. Entre estas dos capas, el estrato basal y el estrato espinoso, tenemos la capa germinativa, si quieren llamarla de alguna forma, que quiere decir que es la que está en constante producción o en constante mitosis. Está intercambiando rápidamente y dividiéndose rápidamente.
Todo va en esta dirección. A medida que vamos avanzando de estrato, estas células se van a empezar a aplanar. Es decir, van a empezar a cambiar su conformación y van a empezar a aplastarse un poquitico más. Y aplastarse, y aplastarse, y aplastarse. Recuerden que aquí tenemos una presión que va de abajo hacia arriba, literalmente empujando todas estas células una detrás de la otra. Algo así como cuando sacamos crema de dientes. Este estrato se va a llamar estrato granuloso. Y este estrato granuloso ya empieza a tener una particularidad, y es que las células empiezan a perder partes de su estructura, en especial sus núcleos. Conservan actividad enzimática, pero ya no tienen núcleos. Una vez de que ellos siguen empujando y empujando y empujando y saliendo, estas estructuras se aplanan más y más. Tanto que llegamos a verlas ya todas más o menos en una conformación algo así, mucho más alargada, ya sin núcleos. Y este estrato se va a llamar el estrato córneo. ¿Por qué? Porque es el estrato más alejado, es el estrato que ya está en contacto con el mundo exterior, por así decirlo. Estos dos estratos, estrato granuloso y estrato córneo, ya no tienen núcleo. Ellos van a seguir moviéndose en ese mismo sentido y van a seguir intercambiándose, y estas células se empiezan a perder. Y son las famosas células muertas que perdemos cuando, por ejemplo, se pasa un estropajo fuerte por la piel o simplemente por recostarse en una cama, y de la que se alimentan los ácaros. Esas células muertas de piel tienen una característica muy importante, y es que tienen queratina. Ahora, hay dos proteínas importantes que hay que tener en cuenta cuando hablamos de esta capa de la epidermis, y son una, la queratina, y otra, la melanina. Que si bien la queratina funciona para dar soporte, para mantener todo esto unido, flexible, la melanina funciona para proteger en contra de los rayos ultravioleta y para dar coloración a esta piel, a esta epidermis. Esta capa es la encargada del recambio de células en la piel, esta capa de la epidermis. Vamos a hablar ahora entonces de la segunda capa, de la dermis. Y para que se hagan más o menos una idea, obviamente tiene muchas estructuras, y un histólogo, fisiólogo y demás profesiones que se encargan de esas ciencias duras y puras les van a explicar con mucho más detalle. Vamos a hablar entonces ahora de la dermis, esa segunda capa que obviamente tiene una gran complejidad, pero aquí solo me interesa que se queden con un concepto importante: colágeno. Sí, la mayor parte de esta dermis está hecha de colágeno. Es la parte que le va a dar grosor, por así decirlo, a la piel. Y debajo de esta es donde se hacen, por ejemplo, los tatuajes. Lo que quiere decir que, ¿recuerdan que teníamos una capa acá arriba en la cual está en constante recambio celular? Estas células de aquí se están siempre moviendo hacia arriba, haciendo mitosis una y otra y otra y otra vez. Entonces, ¿por qué si yo me hago un tatuaje dura para toda la vida y no se desaparece al cabo de un mes? Es sencillísimo, porque el tatuaje no se hace sobre esta capa, se hace más profundo. Y aquí ya no hay esa tasa de recambio celular, por lo cual lo que se haga ahí queda ahí. Así que mejor decide bien qué tatuaje te vas a hacer. Y por último tenemos entonces la hipodermis. Ya tenemos arriba una capa que está en constante recambio. Tenemos una capa de colágeno de sostén. Ahora necesitamos una capa inferior que nos permita que la piel se adhiera a las fascias de los músculos y al resto del cuerpo, porque si no simplemente se te escurriría la piel. Además, necesitamos un lugar por el cual puedan pasar vasos sanguíneos mucho más grandes que lleven aporte nutricional que pueda enviarse hacia arriba al resto de las capas de la piel. Esa es en esencia la función de la hipodermis. Muy bien, ya hasta este punto ya entiende las bases o los conceptos básicos
acerca de la piel, cuál es su función, más o menos cuáles son sus componentes principales, cómo se divide y algunas de las proteínas que entran en juego cuando hablamos de la piel. Obviamente existe muchísima más tela que cortar con respecto a esto, pero ahora ya es mucho más fácil que cojas un libro o un artículo y puedas estudiar por tu cuenta teniendo en mente la imagen general. Sin embargo, vamos a ver para qué nos sirve o cuál es la verdadera importancia de estudiar la piel. Si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, que imaginen un animal, un mamífero cualquiera, el cual, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, hay un mamífero cualquiera, imaginemos un oso aquí, y de este oso tiene en sus pies, que están siempre en contacto con el suelo, la piel es mucho más gruesa a comparación de la piel, por ejemplo, de las orejas. ¿Y por qué? Porque resulta que la piel es un órgano dinámico, como todos los órganos y como todas las células responde a su ambiente. Al caso del momento de que hay presión constante, de que hay interacción constante de esta piel, ese estrato córneo que vimos en algún momento empieza a hacerse más y más ancho. ¿Para qué? Para proteger mejor el organismo. Entonces quiere decir que, por ejemplo, se ve una estructura que se llaman los callos y pueden observarlos ustedes, por ejemplo, en caninos, en perros muy viejos que deben estar echados todo el día o en perros que se echan bastante tiempo a nivel de los codos, por ejemplo, que son los que entran en mayor contacto con el suelo, o empieza a verse que la piel se empieza a engrosar y tal vez a cambiar un poco de color. Para cosas como esas me sirve estudiar la piel, me sirve saber el por qué la piel se comporta como se comporta, para qué tiene los estratos que tiene, por qué tiene el flujo sanguíneo que tiene. Es para yo poder explicar los fenómenos que estoy observando en señor Don Oso, o en cualquier mamífero, o si vas a ser veterinario de cualquiera de las otras especies. Entonces no lo aprendo porque sí, lo aprendo para poder explicar fenómenos de la naturaleza y para poder en un futuro después hacerme preguntas. Preguntarme tal vez y por qué, cuánta presión necesita la piel de las patas del oso para empezar a producir callo y cómo puedo evitar que ese callo se produzca. O aún, ¿ese callo es bueno? ¿Ese callo es malo? Empiezo a generar dudas que con el conocimiento que ya sé de la piel puedo después intentar averiguarlo y entender un poquito más la naturaleza y ayudar a muchos más pacientes. Y listo, amigos y amigas, espero que este video les haya servido un poquito para entender más o menos cómo funciona la piel, sus componentes y características, y ahora puedan estudiar por su cuenta y profundizar muchísimo más para ese examen, para aprender. No olviden suscribirse, compartirlo, darle a like, les dejo mis redes sociales por ahí y recuerden, como siempre les digo, sean felices y traten de hacer felices a los demás. Nos vemos pronto.